Reading from the book of the prophet Jonah. Lectura del profeta Jonás. The word of the Lord Vino la palabra del Señor a Jonás. set out for the great city. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Jonah made ready Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. began his journey. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. 40 days more. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios y proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. The news reached Llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra y mandó proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno by decree of que hombres his noble, y animales, neither man, vacas y ovejas, neither cattle, no prueben bocado, no pasten ni beban, nor shall they drink water. vístanse Man and beast, de sayal hombres y animales, and call loudly. invoquen con ahínco a Dios, Every man shall turn conviértase cada cual de su mala vida violence, y de las injusticias cometidas. Quizás sabe si Dios se arrepentirá y nos dará respiro, si aplacará el incendio de su ira y no by pereceremos. their actions, how they turned from their Y vio Dios sus obras y cómo se convertían de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Domini. A heart contrite, Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. mercy on me, O God. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. In the great Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. my sin, cleanse me. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. A clean heart, Oh Dios, crea en mí un corazón puro steadfast y spirit. renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. For you are not pleased. Los sacrificios no te satisfacen. Offer of Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. my Mi sacrifice, sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Even now says the Lord, Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, I am gracious. porque soy compasivo y misericordioso. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Omnes vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Well, still more people En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, this generation esta generación es una generación perversa, pide un signo, but no sign pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. except the sign of Jonah. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, So will the Son lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación.
At the judgment Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, of this, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, because she porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. and there is some Y aquí hay uno que es más que Salomón. at the judgment Cuando sea juzgada esa generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, because at the porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. something greater. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Verbum Domini. Today's gospel has to be understood in the context El Evangelio de hoy tiene que ser entendido dentro del contexto del resto de este capítulo. Anteriormente, me parece que en el versículo 13 o 14, nuestro Señor había expulsado un demonio de un hombre until that point, and que había sido mudo hasta ese momento y súbitamente pudo hablar. to that casting La respuesta a esta expulsión de este espíritu maligno fue doble. Un grupo decía, lo está haciendo por el poder de Belcebú. En otras palabras, él está del lado de los demonios y lo hace por el poder de los demonios. So that was one way to Esa reject. But fue una forma de rechazar lo que había hecho, and algo refuted that, tan obvio para las muchedumbres. and that's what Y él refuta eso inmediatamente. Y ahí es donde él menciona esto de la casa dividida contra sí misma. Pero el otro grupo había dicho, danos una señal desde el cielo. answered them until this point, Él no les respondió sino hasta este momento, verses later. unos 15 versículos más adelante. One of the reasons Y una de las razones por la que aborda el tema ahora es porque una mujer en la muchedumbre, justo antes de esto, en los versículos justo antes de esto, una mujer había levantado la voz y dicho, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y él contesta, no, más bien, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. activities Our Lady had done. She had borne him Ambas actividades as well as believed the word of la God. Virgen hizo. Remember, she Lo llevó, lo alimentó y también a personal escuchó y cumplió lo que le dijo Dios. Ella había recibido una bendición directamente de Isabel. did that, but Cuando ella dice, dichosa la que escucha la palabra de Dios y la escucha. Pero Cristo está extendiendo esto a todos nosotros. Y dentro del contexto de decir esa bienaventuranza, his word, proviene de escuchar su palabra, de escuchar al Señor hablar believing and then y doing creer, y luego it. He says, hacerlo, cumplir su palabra, porque no se trata solamente de escuchar, sino, como dice él, aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios. La obediencia at that a la palabra de Dios es clave. Y luego, en este momento, él presenta este contraste. hearing the word of Ahí es donde yace la bienaventuranza, en escuchar la palabra de Dios y cumplirla. contrast, Pero, generation that en contraste, la generación que busca una señal es una generación malvada. now he goes Él to say that the only sign prosigue y dice que la única señal que les será dada será la señal de Jonás. Y por eso tuvimos la primera lectura. of Jonah. La señal de Jonás es He went to Nineveh. cuando él va a Nínive y predicó y se arrepintieron. Recuerden Action qué acción tan peligrosa fue esa. Nineveh, where the Assyrians El pueblo de Nínive eran los asirios. worshipped their god, Adoraban a su dios principal, Ashur, the god Ashur. el dios Ashur. Was the god of war. Ashur era el dios de la guerra In fact, their own y de hecho economy was fairly su weak, propia economía so they era bastante débil, on así que going out simplemente to conquer more people. salían a conquistar más pueblos para recibir tributo, para poder alimentarse. Had a
y tenían reputación en el mundo antiguo de ser extremadamente crueles. Eran conocidos por muchas atrocidades. Y si uno va a la Universidad de Chicago, tienen el Instituto Oriental, un museo de arqueología del Medio Oriente. Y hay una estatua en donde se ven unos soldados que están saliendo de batalla cargando cabezas humanas, algo muy cruel, eran conocidos por este tipo de cosas. Y ser enviado a un lugar como este, yo a menudo considero que la mejor analogía para los tiempos modernos sería un rabino Lubavitcher en Lituania que fuera enviado a Berlín a decirle a las personas en los años 1930 y 40, arrepiéntanse o Berlín será destruida. Podrán entender por qué Jonás había ido en sentido contrario. Es como si ese rabino Lubavitcher hubiese tomado el primer tren disponible a Siberia. Ir hasta allá sería mejor que ir a Berlín durante los años 1930 y 40 para predicar arrepentimiento, para evitar la destrucción. Y Jonás predica y es de manera eficaz, tiene efecto. Su prédica llamando al arrepentimiento, en el caso de ellos en particular, arrepentirse de la violencia por la que eran famosos o más bien infames. Y el rey, desde el rey hasta el ganado, todos se arrepienten, incluso le ponen sayal al ganado. No sé quién se los habrá puesto, pero es una gran tarea y fue una señal de arrepentimiento completo. Y a propósito, como se señala más adelante, Nínive queda destruida en el año 609, fue destruida, pero en siglos posteriores el pueblo asirio se convirtió al cristianismo y la ciudad de Nínive fue reconstruida, es Mosul, y fue una ciudad cristiana muy próspera hasta las guerras recientes, pero fue una gran ciudad. Y es esa señal de un profeta que viene a hablarle a este pueblo dificultoso y ellos se arrepienten de sus pecados y regresan, le dan la espalda al mal. Esto es una señal para la generación de Jesús. Él es Jonás llamándolos al arrepentimiento. ¿Acaso ese no fue su primer mensaje? Arrepiéntanse y créanse, pues el reino de los cielos está cerca. Ese fue su primer sermón. Eso es la señal para ellos. Y él indica que tanto la reina pagana del sur, la reina de Saba, en la época de Salomón, ella era muy rica, donde vivía había mucho oro, eran muy famosos por su oro, y de hecho se escucha que se menciona esto un número de veces, el oro puro de Saba. La Biblia señala esto y lo utiliza como ejemplo de gran pureza y riqueza. Y ella quedó más impresionada por la sabiduría de Salomón que por su propia riqueza. Ella tiene un país que tenía muchas especias y diferentes tipos de inciensos y plantas y oro. Pero esto es algo que no tenía comparación a la sabiduría de Salomón. De hecho, su gran frase después de conocer a Salomón y conversar con él, es que la gente ni siquiera me había dicho ni la mitad de cuán
grande era su sabiduría, a wisdom that came. una sabiduría que He started off his wisdom provino porque él on the principle of trusting in God. basaba su sabiduría en el principio de confiar en Dios. Y a partir de ello, él Because that's the nature of wisdom. edificó. It's built Esa es la naturaleza de la sabiduría. Está edificada sobre la reflexión, utilizando la razón humana, pero comienza sobre los cimientos de la fe. That's God's kind of wisdom. Ese es el tipo de sabiduría de Dios. This, along with the Y esto, ministry, junto con el ministerio profético de Jonás, to the ancient son señales para los paganos de la antigüedad de cuánto más sign, Jesús debe ser señal para nosotros en el presente. that's his point. Ese es su punto. One of the questions Ahora, una de las preguntas que deberíamos formular es, problem for our Lord ¿por qué that fue tanto problema para el Señor que ellos sign estuvieran pidiendo una señal? ¿Cuál era la dificultad? difficulty that continues Y es una dificultad que continúa hasta el día de hoy. on one hand Por un lado, it was a failure to recognize what era had already una falta de reconocer lo que él ya había hecho. just cast a Él demon out of a man, and that's what ya había expulsado un espíritu maligno de un hombre y eso es lo que hace que le pidan una señal. ¿Y eso que acaba de hacer qué era? freeing somebody from the power Liberar a alguien del poder del demonio incapable que lo of human speech. And all of a sudden que le impedía hablar y súbitamente fue capaz de hablar. ¿Eso qué fue? was the problem. And then, furthermore, Ese era el problema. the Y problem más aún, el problema era buscar una señal. they El problema en esto es que ellos estaban criteria estableciendo el criterio mediante el que ellos habrían de juzgar lo que Dios iba a hacer. and that remains Y eso the double issue for sigue siendo el problema doble para this la gente de nuestro tiempo presente. No es un problema para la generación de nuestro Señor Jesús solamente. Este problema de exigir una señal continúa and it continues on among y continúa entre aquellos que se rehúsan a ver las señales que el Señor les da. they want something else. Quieren algo más. They Y segundo, ellos criteria determinan el criterio by which they will judge mediante el cual han de juzgar si es que Dios es real o no, en lugar de Lord is doing with mirar lo que el Señor está haciendo con ellos that's desde ya. an ongoing problem. And Es un problema hasta ahora y es un problema que consiste en no escuchar la palabra profética que predica arrepentimiento. Muchas personas en nuestra cultura quieren una especie de señal en lugar de querer escuchar el llamado a arrepentirse de los pecados del presente, sins that people are los committing pecados que la gente está cometiendo en esta época. various cultures and Y hay various periods varias culturas y varios commit periodos que all the various sins. cometerán todos los diferentes pecados, pero algunos pecados se vuelven más populares en diferentes épocas. Waves of popularity. Some sins, Algunos pecados, we might say, more politically como podríamos decir, son más políticamente correctos. El aborto es un pecado políticamente correcto, así que huge es wave aceptable. Así que hay una gran ola politically de ello. Es políticamente correcto no comprometerse a woman a una mujer y los bring into hijos the world. que uno trae al mundo. That's politically okay. Eso es políticamente aceptable ahora. It's Y okay es políticamente aceptable. Algunos de los políticos legalizing that it's están okay legalizándolo. allow Es aceptable permitir que una sustancia tome control de la personalidad de uno, to que drug. That's politically cierta droga tome control de uno. Esto es políticamente correcto y aceptable. En otros casos, otros pecados en el pasado of fueron aceptables, como el racismo en ciertas partes del país, ya no más.
Just because y one esas sin cosas. has become Nunca piense que nada más porque un pecado se ha won't return. vuelto impopular, que no va a retornar, People will porque go back to la old gente sins when regresará a los pecados antiguos cuando los pecados presentes se vuelven unless they impopulares, have a a menos principle que that tengan comes from the un principio wisdom of que God, proviene de la sabiduría de Dios, que as to está why something like arraigado racism is en la wrong, fe or acerca de drug use por is qué el wrong, racismo es malo, o el or uso de las immorality drogas es is malo, o la inmoralidad y la one's family. irresponsabilidad hacia la familia de uno está mal. If you don't have clear Si principles, uno no tiene principios claros, si uno no escucha el llamado profético al arrepentimiento, commandments, basándose en los then you mandamientos just de go Dios, the way entonces from uno one sin to simplemente another. va de un pecado a otro, Societies do. con las That's what we olas. call it. Eso es lo que hace la sociedad, Is there eso es lo que hace el mundo, to follow the ese es su way camino, of certain sins that are popular. seguir las And then olas de ciertos pecados que son populares y luego rechazarlos cuando se vuelven impopulares, pero no los rechaza sobre la base del principio sólido de la verdad. And so we have to be prepared. Así que tenemos que Christ estar preparados. Cristo dice, and the Queen of Sheba el pueblo de Nínive y called upon as la reina de Sabá serán llamados como testigos. and it'll be up to us Y to say whether or not de nosotros dependerá decir si es que aceptamos la palabra de Dios y la whether cumplimos, we accepted the wisdom of ya sea o si aceptamos la sabiduría de Dios y la enseñamos. sure that each one of us throughout Y this nos month conviene asegurarnos a cada uno de nosotros durante Cuaresma and de reflexionar sobre eso how we can y get ourselves even more preguntar cómo podemos to stand before our Lord prepararnos incluso más para estar ante nuestro Señor al obedecer su palabra y al buscar su sabiduría.